Hola queridos espectadores, les deseo un día maravilloso. Después de tantas pruebas y malentendidos que parecían imposibles de superar, Alex y Tuna finalmente han encontrado la felicidad juntos. Pero la historia no termina aquí. Hoy Tuna ha preparado una sorpresa increíble para Alex. ¿Cómo reaccionará Alex al recibir este regalo tan especial de la chica que ha amado con todo su corazón? Entonces, ¿qué es ese regalo? ¿Cómo hará que las emociones de Alex se desborden? No se lo pierdan y descubran este secreto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos emocionantes. Acompáñenme a descubrir estos momentos especiales. Quién sabe, tal vez encuentren algo maravilloso para ustedes mismos. Sigan atentos. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana atravesaron suavemente las hojas verdes de los árboles, el paisaje de la granja se veía tan tranquilo como una pintura viva. En ese ambiente sereno, Tuna estaba ocupada barriendo el patio de la casa, cada paso ligero pero lleno de determinación, preparándose para un nuevo día lleno de trabajo. El sol subía poco a poco, sus cálidos rayos iluminaban toda la tranquila región rural y todo parecía detenerse por un momento. Dentro de la pequeña casa, el pequeño Henry seguía profundamente dormido con los labios apretados, mientras soñaba dulcemente sin saber nada de los trabajos que le esperaban afuera. Tuna lo miraba con cariño, sintiendo una felicidad suave que se expandía en su pecho. Aunque sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, esos momentos de calma realmente valían la pena. Después de terminar de barrer el patio, Tuna se dirigió a la mesa de bambú en el jardín donde solía sentarse a relajarse y disfrutar de un vaso de agua fría. Dio un sorbo sintiendo la relajación en cada respiro, una sensación agradable después de horas de trabajo arduo. Se quedó sentada en silencio, dejando que los pensamientos sobre el día de hoy comenzaran a formarse en su mente. De repente pensó en las tareas que debía hacer. Hoy llevaría a Henry a la casa de la abuela Tong, quien siempre había sido muy cariñosa con él y siempre estaba feliz de cuidarlo cuando Tuna necesitaba estar fuera. No era algo que hiciera con frecuencia, pero en su corazón, la abuela Tong era una mujer bondadosa, llena de amor por su nieto, y Tuna siempre se sentía tranquila cuando lo dejaba allí. Después, Tuna iría al jardín a cosechar las frutas maduras, aquellas que ella y Alex habían trabajado con esfuerzo durante todo el verano. Ambos esperaban que la cosecha fuera buena para poder venderla en el mercado y ganar algo de dinero extra para la familia. Al pensar en lo que tenía que hacer Tuna no pudo evitar sentirse un poco emocionada. Sabía que vender esas frutas ayudaría a la familia, pero lo más importante era que representaban el resultado de muchos días de trabajo duro, meticuloso y paciente. Tuna se levantó estirándose cómodamente y comenzó a preparar todo lo necesario para comenzar el día. Sonrió al mirar la casa donde Henry seguía durmiendo plácidamente. Su corazón estaba lleno de amor y felicidad, porque cada día traía consigo tareas pequeñas pero significativas que ayudaban a la familia a unirse y amarse aún más. Hoy, al igual que todos los días, comenzó con trabajos sencillos pero llenos de significado. Toda la vida en la granja con sus árboles frutales verdes, las tareas diarias y el amor que se reflejaba en cada acción era algo que Tuna apreciaba y de lo que se sentía orgullosa cada día. Tuna miró la casa por última vez y cerró la puerta con cuidado. Con suavidad levantó a Henry de la cama, le tapó con la manta antes de llevarlo afuera. Henry seguía dormido tranquilamente en los brazos de su madre, su piel suave y su cabello ligeramente revuelto por el sueño profundo. Tuna lo miró con ternura, sintiendo una oleada de amor inconfundible en su corazón. Lo depositó suavemente en su pequeño Moisés y le puso una manta ligera para que siguiera durmiendo. Tuna salió al jardín y caminó despacio hacia la casa de la abuela Tong, que se encontraba al final de la calle del pueblo. La casa de la abuela Tong era sencilla, con un amplio jardín, árboles frondosos y el sonido de los pájaros cantando alegremente.
Tuna no podía evitar sentirse tranquila al pensar en la abuela Tong, una mujer amable que quería mucho a los niños y siempre trataba a Henry como a su propio nieto. Ella ya había dejado a Henry allí varias veces, y en cada ocasión, la abuela Tong lo cuidaba con esmero, atendiéndolo en cada comida y en cada sueño. Al llegar a la casa de la abuela Tong, Tuna tocó la puerta suavemente. La abuela Tong abrió con una sonrisa bondadosa y sus ojos brillaron de alegría al ver a Tuna y a Henry. «Hola, hija, parece que hoy es un día maravilloso, ¿verdad?», dijo la abuela Tong con su voz suave y cálida. «Sí, abuela, he traído a Henry para que lo cuides mientras yo voy al jardín a cosechar frutas para vender en el mercado», respondió Tuna con una sonrisa entregándole a Henry a la abuela Tong. Las dos hablaron un momento, luego Tuna se despidió y volvió por el camino familiar rumbo al huerto. Aunque ya había realizado esta tarea muchas veces cada vez que iba al huerto, Tuna sentía una emoción renovada. Le gustaba ver las frutas que después de tantos días de cuidados y atenciones, ahora estaban maduras y listas para cosechar. Con delicadeza comenzó a recolectarlas una a una, colocándolas con cuidado en la cesta de mimbre. Junto a ella, su corazón se alegraba al pensar en cómo estas frutas ayudarían a su familia a generar un poco de dinero extra. El sol de la mañana iluminaba brillantemente cada racimo de fruta, creando una hermosa imagen de trabajo y recompensa. Tuna trabajaba con dedicación recogiendo cada fruta con esmero, algunas rojas y maduras, otras verdes y frescas, todas fruto de días de trabajo paciente y constante. Se detuvo un momento, sacó su pañuelo y se secó el sudor de la frente antes de continuar con su tarea. El calor del verano ya comenzaba a intensificarse, pero Tuna no sentía cansancio. Observaba cada fruta con satisfacción, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Se alegraba al pensar en lo que representaban esas frutas, porque no solo traerían un beneficio económico para la familia, sino también porque eran un orgullo para ella y para Alex, los cuales habían trabajado juntos para cultivar esa tierra. Cuando la cesta estuvo llena, Tuna la colocó en su pequeño carro de mano. Tiró del carro fuera del huerto sintiéndose emocionada mientras caminaba hacia el mercado del pueblo, donde vendedores y compradores se encontraban para intercambiar productos. Era parte de la vida diaria, un trabajo arduo pero lleno de familiaridad y cercanía. Pensó para sí misma, aunque el trabajo fuera duro, cada gota de sudor que caía le hacía sentirse orgullosa de estar haciendo lo mejor por su familia. Cuando terminó su trabajo en el mercado, Tuna sintió una pequeña alegría en su corazón. Miró el dinero que había ganado por la venta de las frutas y decidió entrar en una tienda cercana para comprar un regalo especial para Alex. Sabía que él siempre estaba ocupado con el trabajo en la granja, pero también se aseguraba de que tuvieran momentos cálidos juntos. Hoy Tuna quería hacer algo sorprendente para hacerlo feliz. Eligió una camisa bonita de buen corte con los colores y el estilo que pensaba que a Alex le encantaría. Como una persona que siempre se viste de manera sencilla pero elegante, Alex seguramente se alegraría mucho al recibir este regalo. Tuna sonrió felizmente imaginándose el momento en que Alex recibiera la camisa y viera su expresión de sorpresa. Al regresar a la granja, Tuna escondió cuidadosamente la camisa en su bolso y comenzó a preparar la cena para toda la familia. Henry ya estaba dormido y la atmósfera en la casa se volvió tranquila y agradable. Tuna esperó a que Alex regresara de su jornada de trabajo. Cada vez que él volvía a casa, ella sentía una alegría simple pero llena de amor. Finalmente, cuando Alex regresó después de un largo día de trabajo, Tuna lo llamó a la mesa. Alex sonrió sin saber que una sorpresa lo esperaba. Tuna sacó la camisa del bolso y se la entregó. «Este es un regalo para ti», dijo suavemente con los ojos brillando de ternura. Alex miró la camisa, sus ojos se abrieron sorprendidos y su rostro reflejaba alegría. Tomó la camisa entre sus manos, sintiendo las costuras cuidadosamente hechas, y luego levantó la vista hacia Tuna conmovido.
¿De verdad? ¿Me la compraste a mí?, preguntó su voz llena de emoción. Tuna asintió sonriendo con calidez. Te lo mereces. Quiero que siempre te sientas feliz y amado, así como tú lo has hecho por mí. Alex no dijo nada más, solo se acercó a Tuna y la abrazó con fuerza. El calor de su abrazo hizo que ambos olvidaran las preocupaciones y el cansancio. Se quedaron allí abrazados durante un largo momento, agradeciendo silenciosamente a la vida por haberse encontrado el uno al otro. No era necesario decir más, con solo estar juntos era suficiente. Tuna sintió el calor del cuerpo de Alex y una profunda felicidad al saber que su amor había superado todas las dificultades, fortaleciendo su vínculo más que nunca. Ambos permanecieron en silencio en sus brazos, una sensación de paz y amor, llenando el pequeño espacio. Cuối cùng đôi chân Alex chịu xuống. Anh ngồi sụp giữa bãi đổ nát, hai tay ôm lấy đầu, tim thắt lại bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Trong đầu anh quay cuồng hàng trăm ý nghĩ. Liệu Alex có kịp đưa Henry chạy thoát khỏi căn nhà sập? Liệu hai mẹ con có tìm được nơi ẩn chuột an toàn? Thế nhưng trong khoảng khắc đấy, đôi mắt Alex lóe lên một tia sáng. Anh không thể dừng lại, anh không được phép bỏ cuộc. Còn sống là còn tìm. Anh lại đứng dậy tiếp tục lần mò trong đổ nát, đôi tay rớm máu vì những mảnh cố vỡ. Nhưng Alex vẫn gạt hết tất cả sang một bên. Anh lật từng mảnh mái tranh, từng bước đường đất, hy vọng tìm ra một dấu vết nhỏ thôi. Rồi chỉ là một đống đồ, một món đồ của Henry hay chiếc khăn của Tử Na, anh cũng sẽ không bỏ sót.